El día de hoy te traigo un nuevo video sobre las filtraciones más interesantes de Grand Theft Auto 6, así es, esta sección de videos que tanto les gusta a todos ustedes, donde vamos repasando las filtraciones con más interés que han salido durante todo este tiempo del siguiente gran proyecto de Rockstar Games, y créeme cuando te digo que la del día de hoy está bastante interesante y muy posiblemente puede ser totalmente real. Pero si quieres saber de qué filtración es de la que estaremos hablando el día de hoy, te invito a que te quedes durante todo el video para que no te pierdas de ningún detalle importante, así que deja tu like ahora mismo y te invito también que te suscribas ahora mismo al canal para que cuando salga cualquier detalle importante al minuto seas el primero en enterarte. Así que bueno, no nos alarguemos mucho más y vayamos a dar paso con el video. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Las personas se están poniendo cada vez más nerviosas con la llegada del mes de octubre porque muchos piensan que ya por fin estaremos viendo el anuncio oficial por parte de Rockstar Games del próximo Grand Theft Auto. Y la verdad es que hay muchas cosas sonando por ahí que pueden ser muy interesantes y que dan para otro video más de teorías que puede estar bastante curioso, pero el día de hoy nos estaremos enfocando con una filtración que salió hace muchos años atrás. Es costumbre que de vez en cuando vayamos tocando ciertas filtraciones que ya tienen cierta antigüedad, porque normalmente muchas otras que van saliendo en el día a día son totalmente falsas y realmente no tienen ningún tipo de sentido. Y como sabes, intento que este tipo de sección de videos sea realmente lo más cercano a filtraciones legítimas, aunque sabemos que no siempre podemos dar por hecho que será de esta manera hasta que la propia Rockstar lo confirme. Pero bueno, no nos alarguemos más y vayamos a comentar esta filtración. Podemos decir que esta filtración es del año exacto del 2012, que salió junto con el videojuego de Max Payne 3, así es, otro videojuego más de Rockstar, es decir, salió un año antes que Grand Theft Auto 5. Resulta que en una zona del mapa de Max Payne 3 de este videojuego que salió en 2012, existe un póster, vaya, un cartel que es bastante conocido. Es un cartel de una banda de música que se llama Love Fears y que en resumen te muestra una lista de fechas en este cartel donde la banda tocará dentro del juego. Son distintas fechas aleatorias que será cuando esta banda por fin se vaya a presentar. Pero lo interesante de esta filtración, y aquí es donde viene lo más curioso, es que con el paso de los años esta filtración había pasado desapercibida, ya que como te dije salió en el año 2012. No muchas personas le prestaron especial atención. Unos años después todo cobró mucho más sentido y se dieron cuenta los fanáticos de Grand Theft Auto que estas fechas que aparecen en el cartel no son para nada aleatorias. La realidad de todo esto es que estas fechas que ves en este cartel están directamente relacionadas con anuncios o con salidas de juegos oficiales de Rockstar. Pero bueno, no te quiero complicar demasiado, así que mejor te lo detallo una por una para que puedas entenderme. La primera fecha que estás viendo ahí dice Las Venturas y es del 1 del 04. En la vida real, pues ¿esto qué significa? ¿Qué tiene que ver? Pues esta directamente se la asocia con la repercusión que tuvo el juego Bully 2 cuando fue cancelado. Así es, en estas fechas aproximadas o tentativas, la prensa internacional estaba reportando que el juego de Bully 2, que también estaba siendo desarrollado por Rockstar, había sido cancelado. Y bueno, esta es la fecha que coincide mucho más con este acontecimiento. Si pasamos con la siguiente, que dice Liberty City, que es del 04 del 29, podemos decir que es de la salida de Grand Theft Auto 4, el 29 de abril del año 2008. Y aquí es donde esto vaya cobrando algo de sentido, ¿no lo ves? Porque las fechas son realmente exactas, no es ningún tipo de suposición. Si vamos con la siguiente, que está ubicada en North Yankton, nos indica el 05 del 18, la cual está directamente relacionada con la salida del videojuego Red Dead Redemption 1 el 18 de mayo. Ahora, tú te podrás estar preguntando, pero esto puede ser mucha coincidencia, ¿no? Es decir, puede que solamente sean fechas que ciertamente se cumplieron, pero por pura casualidad. Pero te recomiendo que te esperes porque vamos con la siguiente, Alamo Sea, la cual es del 09 del 17. Esta haría referencia a la salida de Grand Theft Auto 5, el 17 de septiembre del año 2013. Si vamos ahora con la que dice San Fierro, dice que es el 10 del 26. Y pues por si no lo recuerdas, esta es la fecha exacta en la que salió Red Dead Redemption 2, el 26 de octubre. Así que como verás, el hecho de que una fecha podría ser una coincidencia es posible, es decir, la posibilidad podría existir realmente, pero cuando ya varias fechas se van repitiendo, existe un patrón que es claramente intencional y no es ninguna casualidad. Y pues aquí viene lo interesante de todo esto, tenemos una última fecha que se llama Vice City, que es del 10 del 29. Y pues si recuerdas, tal como en las últimas filtraciones de Jason de Bloomberg, fue realmente bastante dado como un hecho veraz que va a ser GTA 6 ambientado en Vice City, pues da mucho de qué pensar porque primero se repite la referencia a Vice City, que es la ambientación donde muy posiblemente estaría Grand Theft Auto 6, y segundo nos lanza la fecha del 10 del 29, lo cual podría significar dos cosas, que Grand Theft Auto 6 podría estar saliendo el 29 de octubre del año 2024, como lo hemos mencionado en anteriores videos, o que el posible Grand Theft Auto 6, que está ambientado en Vice City, se anunciará
salga el 29 de octubre de este año 2022. Y ahora, para todas las personas que se preguntan acerca de este cartel y están con curiosidad o con dudas de si realmente es verdad, pues sí, te aseguro que es totalmente verdad, porque aparte de esta imagen que te estoy mostrando ahora mismo donde se está detallando todo esto, existe la propia página web oficial de Rockstar, que es la Store de Rockstar Games, la tienda de ellos. Y pues en su tienda también están vendiendo esta camiseta que tiene todas las fechas de los Love Fears, solamente que en mi ubicación no puedo comprarla porque parece que solo está destinada a venderse en ciertos países, por lo cual la página web oficial de Rockstar, donde incluyen la tienda de esta camiseta, te la estaré dejando aquí abajo en la descripción para que puedas visitarla y para que también puedas ver que las fechas coinciden totalmente con todo lo que te acabé de mencionar. Así que esta filtración es realmente muy curiosa y para mí tiene mucho sentido que sea totalmente real, porque el juego de Max Payne 3 salió en el año 2012, es decir, quizás en ese tiempo con los easter eggs de Rockstar decidieron hacerlo porque quizás pensaron que era adecuado para que los fanáticos creyeran que solamente eran fechas aleatorias, pero en realidad con el paso del tiempo se demostró que no era así y las coincidencias lo dicen absolutamente todo, con la salida de GTA V, con la salida de Red Dead Redemption 2, con la de Red Dead Redemption 1, con la de GTA 4 y finalmente tenemos esta de Vice City que sin duda es muy curiosa. Así que cuéntame cuál es tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Todo podría llegar a suceder, pero sin duda esta es una clara referencia y una legítima filtración en mi opinión que no podemos descartarla bajo ningún motivo. Suscríbete ahora mismo al canal para que estés atento a los siguientes videos y mira el siguiente video que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla, es sobre GTA y que seguramente te va a interesar. De mi parte eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima.